Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estén todos genial, listos para sumergirnos en un tema jugoso, lleno de secretos y drama. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia que involucra a dos nombres muy conocidos en el mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están preparados? Porque hoy vamos a descubrir la verdadera guerra que se esconde tras bambalinas. Ya saben que aquí nos encanta el chismecito, el análisis profundo y, sobre todo, desentrañar los misterios que rodean a nuestros actores y actrices favoritos. Y esta vez, la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la química explosiva que vimos en la serie Erkenci Pájaro Soñador para nosotros, y bueno, las tensiones que surgieron después. En Pájaro Soñador, la conexión entre Can y Demet era innegable. La pantalla ardía con su química y los fans, por supuesto, empezaron a soñar con un romance fuera de la ficción. Y aunque los rumores fueron y vinieron, la realidad fue mucho más complicada de lo que parecía. Es cierto que fueron una de las parejas más queridas y seguidas del momento, pero al parecer, tras esa imagen perfecta, se escondía una verdadera guerra. Ahora, antes de que empecemos a lanzar piedras, quiero dejar claro que no estamos aquí para juzgar a nadie. Lo que vamos a hacer es analizar los hechos, las declaraciones, los rumores, todo lo que ha salido a la luz para intentar armar el rompecabezas. Y prepárense porque lo que vamos a descubrir es bastante revelador. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con la enorme popularidad de la serie. Erkenci fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y otros rincones del planeta donde las telenovelas turcas se volvieron furor. La trama, sencilla pero efectiva, combinaba romance, comedia y drama, lo cual la hizo atractiva para un público muy amplio. La historia de Can y Sanem, que inicialmente comienzan como un juego de identidades y malentendidos, evoluciona en un amor apasionado que cautivó a millones de espectadores. Y con el éxito llegó la fama, la atención mediática y, por supuesto, las presiones. Can Yaman ya era conocido por algunos trabajos previos, pero el éxito de la serie lo catapultó a la fama internacional. Su atractivo físico combinado con su talento actoral, lo convirtieron en un ídolo de masas. La atención de los medios se enfocó en cada uno de sus movimientos, desde sus decisiones profesionales hasta su vida personal. Demet, por su parte, también se convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, la catapultó al estrellato. Su carisma y su talento la hicieron merecedora de numerosos premios y reconocimientos. Ambos se vieron de repente en el centro de todas las miradas, convertidos en el blanco de paparazzis y en la obsesión de miles de fans. La gente, claro, quería saber más. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Cómo era su relación fuera del set? Los medios de comunicación no tardaron en empezar a especular. Fotos, entrevistas, rumores, todo sumaba para crear una narrativa que a veces se alejaba bastante de la realidad. Los fans, por su parte, se volcaron en la idea de que el amor de la ficción trascendiera la pantalla, creando foros, redes sociales y comunidades enteras dedicadas a la pareja. Las publicaciones en Instagram, las teorías sobre sus interacciones, las imágenes editadas con fines románticos, todo contribuía a la construcción de una imagen idealizada. Y aquí es donde empiezan los problemas. Según algunas fuentes, la relación entre Can y Demet empezó a deteriorarse durante el rodaje de la serie. Se habla de diferencias de opinión, de egos que chocaban, de tensiones que se acumulaban. Algunos rumores apuntan a que el ritmo frenético de las grabaciones, la presión de mantener la popularidad y la sobreexposición mediática, generaron roces y conflictos entre los actores. El cansancio físico y mental, sumado a las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, pudieron contribuir al desgaste de la relación. Uno de los puntos clave de esta supuesta guerra es el manejo de la imagen pública. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y directo, siempre ha sido muy consciente de su imagen y de cómo quiere proyectarse. Desde el inicio de su carrera, Can ha demostrado ser un actor con una visión clara de su trayectoria profesional. Sus decisiones en cuanto a proyectos, imagen y relaciones públicas han sido estratégicas y calculadas. Algunos medios sugieren que esta actitud, centrada en la planificación y el control, pudo generar tensiones con Demet, quien, según las fuentes, tenía una visión diferente del manejo de su carrera.
Demet, por otro lado, parecía tener una forma diferente. He de encarar la fama, tal vez más relajada y centrada en su trabajo. Aunque también valoraba su imagen, se dice que era más proclive a dejarse llevar por el momento y a disfrutar del éxito de la serie sin obsesionarse con cada detalle. Esta diferencia de enfoques, según los rumores, generó fricciones. La falta de acuerdo en ciertos temas, como la participación en eventos, las entrevistas y las campañas publicitarias, pudo haber contribuido al distanciamiento entre ambos. También hay rumores sobre decisiones profesionales que no se compartieron. ¿Qué tipo de proyectos aceptar? ¿Cómo gestionar la popularidad? ¿Quién debía tener más visibilidad? Estas son algunas de las preguntas que, según los rumores, desataron la verdadera guerra. La elección de futuros proyectos, el camino a seguir en la carrera profesional, la estrategia de marketing personal, todo esto, aparentemente, generó desacuerdos entre Khan y Demet. Los agentes y representantes de cada uno de ellos también pudieron haber influido en las decisiones y en las relaciones, añadiendo más complejidad al asunto. Y ojo, porque aquí entran las declaraciones. No es que Khan y Demet hayan salido a decir nos odiamos, pero a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y gestos, sí que dejaron entrever ciertas tensiones. En el mundo del espectáculo, es común que los actores y actrices eviten confrontaciones directas. En su lugar, utilizan indirectas, gestos y declaraciones sutiles para expresar sus sentimientos y sus opiniones. Khan y Demet, al parecer, no fueron la excepción. Por ejemplo, se habla de indirectas en redes sociales, de unfollows y follows estratégicos, de comentarios que, interpretados con cuidado, revelaban cierta distancia. Es como si estuvieran jugando un juego de ajedrez, moviendo sus piezas en el tablero de la fama. Los unfollows en Instagram, que a menudo se interpretan como un signo de distanciamiento o de enfado, fueron frecuentes entre ellos. Los mensajes encriptados en las publicaciones, las fotografías con amigos y compañeros de trabajo, las entrevistas donde se evitaban ciertos temas, todo esto contribuyó a alimentar los rumores y a generar especulaciones. También hay declaraciones de personas cercanas a ellos, que han contribuido a alimentar los rumores. Amigos, compañeros de trabajo, todos han ofrecido su perspectiva, y aunque no siempre de forma directa, han revelado ciertos detalles que confirman la existencia de esa guerra. Estas declaraciones, aunque no sean pruebas contundentes, sirven para reforzar las teorías y para dar más credibilidad a los rumores. Algunas fuentes cercanas al rodaje han hablado de momentos tensos en el set, de discusiones y de un ambiente de trabajo poco propicio. Otros han mencionado la dificultad de gestionar la fama y la presión mediática, que pudo haber afectado la relación entre los actores. Y claro, no podemos olvidarnos de las diferencias en sus carreras posteriores a Erkenci. Mientras Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera fuera de Turquía, Demet Özdemir se mantuvo en el mercado turco participando en diferentes series y enfocándose en su desarrollo actoral. Esta decisión, para algunos, es una prueba de que sus caminos profesionales se separaron, y que la relación entre ellos ya no era tan cercana como antes. Can, tras el éxito de Erkenci, se centró en proyectos en Italia, donde ha protagonizado series como Viola come il mare. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando series como Doğu Unep Kaderindir y Anfara. La elección de caminos diferentes, aunque no necesariamente implica un conflicto, sí que sugiere una evolución en sus carreras y en sus prioridades. Pero la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la verdadera razón de esta guerra? Aquí entran en juego varias teorías. La complejidad de las relaciones humanas, la presión de la fama y las diferencias de personalidad pueden ser factores determinantes en este tipo de situaciones. La primera, y quizás la más simple, es que la química que vimos en pantalla, simplemente, no se trasladó a la vida real. A veces, dos personas pueden ser perfectas como personajes, pero no encajar fuera del set. Es algo que pasa, y no hay nada de malo en ello. La magia que se genera en la ficción, la conexión emocional que se establece entre los personajes, no siempre se traduce en una relación de amistad o de amor fuera de la pantalla. La compatibilidad, la conexión y los intereses comunes son factores determinantes en cualquier relación, y no siempre se dan entre dos personas, por mucho que hayan trabajado juntas y que hayan generado una gran empatía en la audiencia. Otra teoría es que la fama y las presiones del trabajo simplemente los superaron.
La exposición mediática a las expectativas de los fans, las agendas apretadas, todo esto puede afectar negativamente la relación entre dos personas. La fama, aunque puede ser gratificante, también implica una gran responsabilidad y una constante presión. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de lidiar con los rumores y las críticas, de gestionar la agenda y los compromisos, todo esto puede generar estrés, ansiedad y conflictos en las relaciones personales. También está la teoría del ego. Dos personas con mucho éxito, con personalidades fuertes y con ambiciones profesionales, pueden chocar. Es natural que surjan diferencias y que estas diferencias, si no se gestionan de forma adecuada, terminen en conflictos. El ego, en este caso, puede ser un factor determinante. La necesidad de destacar, de ser el centro de atención, de tener el control, todo esto puede generar tensiones y rivalidades entre dos personas. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. Rumores de romances, de infidelidades. Todo esto, sin duda, podría haber añadido leña al fuego. En el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores de romances y de infidelidades. Las relaciones complejas, las tentaciones y la exposición mediática pueden influir en las decisiones y en los sentimientos de las personas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, después de Erkenci, nunca fue la misma. Y aunque ambos han seguido su camino, triunfando en sus carreras, el recuerdo de su química en la pantalla sigue vivo, y los rumores sobre esa guerra continúan. La popularidad de la serie y la conexión que establecieron los actores con el público, los han mantenido en el foco de atención. Los fans que se enamoraron de la pareja en la pantalla, siguen especulando y analizando cada movimiento, cada declaración y cada gesto. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la industria del entretenimiento es muy compleja. Detrás de las cámaras, de los guiones y de las sonrisas, se esconden historias llenas de desafíos, de presiones y a veces de conflictos. La industria del entretenimiento, con sus luces y sombras, es un mundo fascinante pero también despiadado. Las presiones, las expectativas y los intereses económicos pueden influir en las relaciones personales y en las decisiones profesionales. Segundo, que la fama puede ser un arma de doble filo. Puede abrir puertas y ofrecer oportunidades, pero también puede afectar las relaciones personales y generar tensiones. La fama, con su poder y su influencia, puede transformar la vida de las personas. La necesidad de adaptarse, de lidiar con la exposición mediática y de gestionar las expectativas, puede generar estrés y conflictos. Y tercero, que la verdad, a veces, es difícil de saber. Los rumores, las especulaciones. Todo esto puede distorsionar la realidad. Lo importante es analizar los hechos, escuchar las diferentes versiones y, sobre todo, respetar a las personas involucradas. En el mundo del espectáculo, es común que se generen rumores y especulaciones. La información, a menudo, se manipula y se distorsiona. Es importante entonces ser cauteloso y analizar los hechos con perspectiva, escuchando las diferentes versiones y evitando juicios precipitados. El respeto hacia las personas involucradas es fundamental. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta guerra entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Creen que es verdad todo lo que se dice? ¿O piensan que se exageró la historia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. La polémica sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue vigente. Los fans, los medios y los expertos en espectáculos continúan debatiendo sobre el tema, buscando nuevas pruebas y analizando cada detalle. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas historias emocionantes por contar. Ya saben, la campana de notificaciones es su mejor amiga para estar al día con todo el chismecito turco. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.